¿Qué es lo que mantiene unido al universo a un nivel fundamental? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno con la carga eléctrica y una ley elegantísima, la ley de Coulomb. Estos son los conceptos que explican desde por qué un globo se pega a la pared hasta la estructura misma de la materia. Arranquemos con algo que seguro hemos visto o hecho alguna vez. Frotamos un globo contra el pelo y se pega a la pared. ¿Por qué? Si la pared en principio es neutra. La respuesta, como vamos a ver, está en una fuerza invisible y muy poderosa. Bien, este es nuestro plan de vuelo. Vamos a empezar por el origen atómico de la carga. Luego veremos cómo interactúan esas cargas, pasaremos a la famosa ley de Coulomb, sus hipótesis, que es clave, y terminaremos con el principio de superposición. ¡Vamos a ello! Muy bien, vamos a lo básico, al origen de todo. Para entender la electricidad tenemos que hacer un viaje al corazón de la materia, al mismísimo átomo. A ver, todo lo que podemos tocar, ver, todo está hecho de átomos. Y dentro de esos átomos están los protagonistas de esta historia. Unas partículas que tienen una propiedad tan fundamental como la masa. Y a esa propiedad la llamamos carga eléctrica. Primero, en el centro del átomo, en el núcleo, tenemos a los protones. Pensemos en ellos como los pesos pesados. Son masivos y tienen una carga eléctrica que, por convención, llamamos positiva. Y ahora, dando vueltas alrededor de ese núcleo, están los electrones. Son superligeros, muy ágiles y tienen carga negativa. Y aquí viene lo más interesante. La magnitud de su carga es exactamente la misma que la del protón, idéntica, pero de signo contrario. Miren esta tabla. Es fascinante. El protón es casi 2000 veces más masivo que el electrón, una diferencia de masa brutal. Y sin embargo, la magnitud de su carga es idéntica. Este equilibrio perfecto es una de las simetrías más bonitas y fundamentales de la naturaleza. Ok, ya conocemos a nuestros jugadores, los protones con carga positiva y los electrones con carga negativa. Ahora, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Cómo interactúan estas cargas entre sí? La primera regla es la más conocida. Seguro que nos suena. Los opuestos se atraen. Cargas distintas, positiva y negativa, sienten una fuerza de atracción. Y por otro lado, las cargas iguales se repelen. Dos positivas se repelen, dos negativas también. Así de sencillo, esta es la base de todo. La segunda regla es un poco menos intuitiva, pero es crucial. La carga está cuantizada. ¿Qué significa eso? Pues que la carga viene en paquetitos indivisibles. No podemos tener media carga de un electrón o un tercio. Es como el dinero. Tenemos monedas de 1 centavo, pero no de medio centavo. La carga funciona igual. Y este número, que parece súper pequeño, es el valor de ese paquetito fundamental. Es la carga elemental, la cantidad mínima de carga que existe en el universo. Es nuestra moneda indivisible, medida en coulombs. Todos nuestros cálculos en ingeniería parten de aquí. Bien, ya sabemos que las cargas se atraen o se repelen. La siguiente pregunta es obvia. ¿Con cuánta fuerza? Para ponerle números a esa interacción, necesitamos la ley que desarrolló Charles Coulomb. Con un instrumento increíblemente sensible para la época, una balanza de torsión, Coulomb descubrió esta ley. Es una ley de inverso al cuadrado, muy parecida en su forma a la ley de gravitación de Newton, pero, como veremos, describe una fuerza inmensamente más potente. Y aquí la tienen. Esta es la expresión matemática. La fuerza F depende del producto de las cargas Q1 y Q2, o sea, a más carga, más fuerza. Y, muy importante, disminuye con el cuadrado de la distancia R. Esta es una herramienta de trabajo diaria en ingeniería. Vamos a desglosarla un poco. F es la fuerza, en newtons. Arriba tenemos el producto de las cargas, pero quiero que se fijen en el denominador, R al cuadrado. Esto es clave. Significa que si duplicamos la distancia, la fuerza no se reduce a la mitad, se reduce a 1/4 parte. Cae rapidísimo. Bueno, y aquí viene algo fundamental, sobre todo para quien estudia ingeniería. Saberse una fórmula está bien, pero no es suficiente. Hay que entender cuándo se puede usar y cuándo no. ¿Cuáles son sus límites?
La ley de Coulomb es un modelo increíblemente bueno, pero como todo modelo, para que funcione a la perfección, se basa en unas condiciones ideales, en unas hipótesis. Y son estas tres. Primero, asumimos cargas puntuales, es decir, que el tamaño del objeto es despreciable frente a la distancia que lo separa. Segundo, las cargas tienen que estar en reposo, quietas. Si se mueven, ya entra en juego el magnetismo y la cosa cambia. Y tercero, asumimos que están en el vacío, sin ningún material en medio que pueda interferir. Estas son las reglas para que la fórmula sea exacta. Claro, hasta ahora hemos hablado de 2 cargas. Pero, ¿y si tenemos 3, 4 o 1.000.000 de cargas? ¿Cómo calculamos la fuerza ahí? La respuesta es sorprendentemente simple, gracias al principio de superposición. Esta es una maravilla. El principio de superposición nos dice que la fuerza entre 2 cargas no se ve afectada por la presencia de una tercera. Así que simplemente calculamos la fuerza de cada par por separado, usando la ley de Coulomb, y al final sumamos todo. Por ejemplo, si queremos la fuerza sobre la carga Q3, primero calculamos la fuerza que le hace Q1. La llamamos F31. Luego, la que le hace Q2, la F32. Y la fuerza total es la suma de ambas. Pero, ojo, es una suma de vectores. No solo importa la magnitud, la dirección es absolutamente crucial. Y si comparamos la fuerza eléctrica con su prima, la gravedad, las diferencias son enormes. La eléctrica puede atraer o repeler, mientras que la gravedad solo atrae. Y en cuanto a la intensidad, entre 2 protones, la fuerza eléctrica es unas 10 elevado a la 35 veces más fuerte, una cifra que marea. Y eso nos deja con esta última pregunta para pensar. Si la fuerza eléctrica es tan, pero tan bestialmente más fuerte, ¿por qué es la gravedad la que manda en el cosmos, la que mueve planetas y galaxias? La respuesta está en el balance. La materia a gran escala es, en general, eléctricamente neutra. Tiene la misma cantidad de protones que de electrones, y sus efectos se cancelan. La gravedad, en cambio, aunque es muchísimo más débil, siempre suma, siempre es atractiva. Y a escala cósmica, esa suma constante es la que gana la partida. Entender ese equilibrio es, en esencia, entender cómo se organiza nuestro universo.